Atención a la última hora porque Kate Middleton, el entorno familiar, está hablando, lo está haciendo en redes sociales y está confirmando diferentes teorías que se habían expresado a partir del ingreso hospitalario y esa intervención abdominal, tal y como rezaban los comunicados oficiales que coincidieron con la operación de Carlos III. Parece que hay enfado, parece que hay cabreo, todas las miradas apuntan hacia el príncipe William y de alguna manera confirman esos rumores que planeaban desde finales de 2023. Nos estamos refiriendo a la relación de los propios príncipes de Gales. Divorcio, bueno, pues esta es la palabra que aparece en el mensaje que a continuación os voy a leer. Me parece bastante significativo, tengo que decir. Cito: hemos hablado con contactos en la industria de noticias y entretenimientos y la propia Royal Rota. La Rota es como el círculo de comunicación que rodea en este caso a la familia real británica. Dice: no voy a divulgar quién, no es necesario porque esta información viene directa de la Royal Rota. El dicho no oficial, el rumor, es que William le ha dado los papeles del divorcio a Kate y se preguntan, ¿el anuncio de divorcio que se esperaba en enero según dijeron fuentes en diciembre? Dicen que Kate hizo un intento desesperado y que habría tenido un procedimiento estomacal para revertirlo, y añaden entre paréntesis, y esto me deja un poco intrigado: todos saben de lo que estamos hablando aquí y no lo voy a decir abiertamente. ¿A qué se pueden estar refiriendo? La Rota, el círculo de comunicación de la Casa Real Británica, supo esto y uno de los periódicos iba a publicarlo. Kensington Palace hizo control de daños y anunció el procedimiento de Kate después de haberlo tenido y dejado la clínica privada, que curiosamente añade que no era la London Clinic. Otra de las teorías que se ha estado manejando es que ella jamás pasó por ese centro médico a pesar de lo que decían los comunicados oficiales. El príncipe Carlos y Camila siguieron el juego anunciando su operación de forma anticipada y mostrándose allí. Kate y William, por su parte, accedieron a ir a rehabilitación y terapia. Terapia matrimonial, rehabilitación, qué palabras más raras, ¿no? Se nos está queriendo decir otra cosa. Bueno, pues llama bastante la atención. Dicen que el incandescente, es decir, el príncipe William, está en su yo feliz habitual, especialmente teniendo en cuenta que el proceso de divorcio se llevará a cabo después de sus, entre comillas, vacaciones. ¿Vamos a ver novedades después de Semana Santa? Dice: es por eso que ambos estarán sin compromiso por varios meses. Toda la familia lo ha mantenido en completo secreto, por eso los ves dando vueltas en sus autos y algunos miembros de la Rota están cambiando su tono hacia los duques de Sussex, es decir, Harry y Meghan. Dice, por ejemplo, finalmente están admitiendo que fabricaron todo el escándalo del embarazo falso y que todos ellos sabían que Meghan estaba embarazada sin lugar a dudas. ¿Cómo no iba a estarlo? Por extraño que parezca, parece que Harry y Meghan también han estado jugando a este juego al permitir que el comunicado de Netflix saliera más pronto. El comunicado de Netflix es este acuerdo económico al que han llegado, por el que Harry y Meghan pues van a presentar, como ya hemos dicho en otros vídeos, una docuserie, una serie de ficción para ella, un programa como de entrevistas, algo así. Dice, así como algunas pistas respecto a, marcas. Esto ha sido especulado por algunos, aunque no confirmado, pero deben admitir que el timing, la manera en la que se manejan todos estos horarios, es indicio de algo. Harry ha dicho que protegería a su familia inmediata y extendida, por lo que no parecería descabellado. Ahora verán cómo la Rota comienza a cambiar el tono, porque el incremento en el escrutinio en el campamento Gales sacaría todo a la luz. Ups,
demasiado tarde. Bueno, aquí termina esto. Se especula con que a Kate la han querido hacer desaparecer para acostumbrar al público que ya no va a estar tan presente, porque bueno, pues se la quitarían de en medio enviándola al ostracismo. Esto concuerda un poco con todos los movimientos de la familia desplazándose a Adelaide Cottage, la segunda residencia de los príncipes de Gales, y sobre ese sentimiento de sobreprotección que muchos han visto para mantener ahora mismo a Kate segura. En cualquier caso, no se especifica la dolencia, se dice que todo esto podía ser una conspiración en torno al divorcio. Hay otras teorías que apuntan a que la dolencia de Kate no sería estomacal o no tanto así, sino que vendría de algo que tendría que ver efectivamente con este divorcio. En este asunto, teorías de conspiración, aquí están relacionando un poco al marido de Rose Hambury, la supuesta amante del príncipe William, con ciertos nexos con Carlos de Inglaterra. Este mensaje que os he leído viene un poco del entorno familiar de Kate. No son sus padres, no son sus hermanos, pero es gente que se mantendría un poco a la expectativa de todo lo que está pasando y que no estaría de acuerdo de alguna manera con la política que ha llevado la Casa Real Británica para hacerse cargo de todo este asunto. Ya venimos diciendo en anteriores vídeos que la beneficiada de todo esto resulta Camila, primero porque se queda como el único elemento capaz de hacer frente a la agenda de eventos de la Casa Real. Por otro lado, se la presenta como la mujer abnegada al lado de su marido, intentando un poco que no pase, pues preocupada por él. Y también, lógicamente, pues se especula con la posibilidad de que al final ha conseguido lo que quería en la vida, que era dividir a los hijos de su mayor enemiga, Lady Di, por el distanciamiento que existe ahora mismo tanto entre William y Harry y por ende de Kate y Meghan. Así están las cosas. Ahora esperamos un poco que en este caso pues Kate estamos esperando un poco por todas esas informaciones que están saliendo que han venido de España por la periodista Concha Calleja, que fue la que habló de intubación y coma, su respuesta, que me parece que la vamos a tener este fin de semana, y ya veremos si calla a esos medios británicos cortesanos que prácticamente se dedican simplemente, por una parte, a hundir a Harry y a Meghan, y por otra parte en comprar toda la versión oficial e incluso edulcorarla además para, pues no sabemos si quedar bien con la monarquía. Hasta aquí la última hora, seguiremos informando un poco a ver qué pasa. Opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta, en apoyo al canal, y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario. Gracias por estar ahí.